Bienvenidos esta tarde. Es el miércoles y es estudio bíblico esta tarde en español. Los invitamos a que estén con nosotros. Ustedes que están en Facebook, nos están viendo, bienvenidos. Vamos a abrir nuestro servicio esta tarde a estudio bíblico en español con oración. Vamos a abrir y vamos a invitar al Señor a que esté con nosotros. Su presencia es muy necesitada. Señor, venimos a ti esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Te pidamos, Señor, que por toda donde nos estén oyendo, por toda la tierra, Señor, que bendices. Y Señor, que si hay necesidad, Señor, de sanación, que sanes, que libertes, Señor, que salves y que estés en nuestra presencia, Señor, que sabemos que tu palabra es ungida, pero unge nuestros oídos y nuestro corazón para oír y para entender la palabra del Señor de Jesucristo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte y grande, porque Él es maravilloso. Aleluya. Amén. Amén. Bienvenidos de vuelta a este servicio, estudios bíblicos en español. Si trajeron esta tarde su Biblia para estudiarla, vamos a estar en el libro de San Juan. El libro de San Juan, si gustan buscarlo ahí. Si no trajeron Biblia, entonces préstenme sus oídos, préstenme su corazón y vamos a oír qué dice la palabra del Señor aquí en las escrituras santas de este Evangelio de Juan. Amén. Vamos a empezar con Juan capítulo 1 y verso número 1. Y espero que busquen en su Biblia, ya que lo hayan encontrado. Vamos a empezar una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Ustedes, hermanos, hermanas que están en casa escuchando este día, gracias por su Nintendo esta tarde en este servicio. Capítulo 1, verso número 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalejeron sobre ella. Una vez más, vamos a ir al Señor. Señor, hemos leído tu palabra. Te pidamos, Señor, que nos des entendimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice esta tarde que en el principio, antes de que hubiera ninguna cosa que fue creída, era el verbo, era palabra de Dios, era Dios. Palabra de Dios, no puede haber palabra si no hay una persona que hable esa palabra. Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo esta tarde, que Él y su palabra son uno, y todo lo que fue hecho por medio de Él fue hecho. La palabra que Juan nos está dando esta tarde es que todas cosas fueron hechas por Él. Todo lo que usted mira, todo lo que está en esta tierra, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sea visible o invisible, todo fue hecho por Dios y para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice también que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Y que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz del hombre.
Vamos a ponernos a pensar un poquito aquí, que cuando vemos luz y hay tinieblas, cuando uno vive en tinieblas no entiende cosas. Si yo, por ejemplo, si yo les diera a usted una escritura, puedo escribir algo en un papel, pero si estamos en tinieblas, estamos en lo oscuro, y le digo al hermano, hermano, lea esta, y me dice qué piensa de lo que escribí ahí. Y el hermano dice, pues no puedo ni saber lo que está escrito porque estoy en tinieblas. Prende la luz y te puedo decir lo que está escrito. Y así era en el principio. No había luz sin Jesucristo. Él creó todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él era la luz del hombre. Y el hombre todavía en los días en que vivimos, todavía sin esta luz, no pueden conocer lo que está allá en el mundo. No pueden saber ni lo que están haciendo. No saben que hay un modo de vida. Entonces Jesús vino a dar luz. Y por eso tenemos la luz, que es la luz del hombre. Esa luz es Jesucristo. Los que viven afuera de Jesucristo no pueden entender esto. No pueden ver las cosas que están en la luz. Pero cuando uno prende una luz, dice la palabra de Dios, que las tinieblas no pudieron comprender esa luz. Les doy el mismo ejemplo. Si estamos en un cuarto, o estamos en la iglesia y apagamos toda la luz, unos no pudieron ni hallar la puerta para salir para afuera hasta que haya luz. Y es la misma cosa en el mundo. No saben el modo para salir. No saben cómo salir de sus problemas, cómo salir de la maldad, del pecado en que vivimos, hasta que la luz venga. Y esa luz es Jesucristo. Dijo, Él era la luz y es la luz del hombre. Sin esta luz no vas a entender, no vas a poder ver, porque cuando está uno en tinieblas, no puede uno hallar el camino para salir. Les voy a llevar por un momento, un poquito al libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 19, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y les voy a leer una cosa. En el 19:11, Revelación 19:11. Juan dice, entonces vi en el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y en él que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diamantas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Estamos viendo que el Verbo de Dios es la palabra de Dios todo grande y todo poderoso. Sin palabra de Dios no podemos ser salvos.
Dios envió, Dios mandó su palabra. Él nos amó a nosotros cuando estábamos en pecado, perdidos en tinieblas. Muchos decimos en nuestros testimonios, cuando yo encontré a Dios, mi vida cambió. Pero la verdad es que no encontramos a Dios. Dios nos encontró a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando vive uno en tinieblas, como les estaba explicando hace rato, en tinieblas no puedes hallar nada. Cuando estamos en tinieblas, si te pones en un cuarto, no le hace que ya conozcas ese cuarto. Puede ser en tu casa. Apaga todas las luces, que esté bien, bien oscuro. Tinieblas. Y luego agarra una peseta o un nicle, un dime, aviéntalo en el aire y luego búscalo, a ver si lo hallas. No lo puedes hallar. No le hace que bien conozcas tu tierra, no bien que conozcas tu casa. No lo hallas porque no hay luz. Y por eso Cristo vino a traernos esa luz. Que cuando viene la palabra de Dios, la podemos encontrar, porque Él fue el que nos dio la luz y Él fue el que nos buscó a nosotros cuando estábamos perdidos en el pecado, cuando no hallábamos el camino, cuando lo único que podíamos conocer era una botella, cuando podíamos conocer un cigarro o podíamos conocer una droga. Es todo lo que podíamos, y eso era muy apenas. Hasta muchas veces tenías que ir por ahí buscándola en tus amigos a ver si tenían, y si no tenías dinero y sabías que no estaba, hasta te la querías robar porque querías buscar ese modo de salir de tus problemas. Pero Dios vino con una luz y dijo, esa luz era la luz del hombre. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo nos dice en Apocalipsis, les acabo de leer, que ese verbo era la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cuando Juan lo vio, cuando se abrió el cielo, lo vio sobre un caballo, montado en un caballo blanco, y su vestido estaba ensangrado por la sangre, y también en su vestido estaba una escritura que decía palabra de Dios. Ahora, ¿tienen su palabra de Dios? Porque es muy preciosa. Es muy preciosa. Dios nos ha dado esta palabra no solamente para crecer, no solamente para tenerla sobre nosotros, pero esta palabra es también es una espada, es como se dice, una arma, es con que peleamos contra el enemigo. Es una arma que Jesús dijo que es como una espada de dos filos. Es una espada de dos filos. ¿Por qué tiene dos filos? Porque la palabra de Dios no solamente la oyemos y nos corta, pero cuando la predicamos, corta también a todos. Muchas veces están sentados oyendo una predicación y oyen un pastor, un ministro, un evangelista que está predicando. Y la palabra está cortando no solamente al que está oyendo, pero también al que está predicando. ¿Por qué cree usted que los ministros en veces con lágrimas están predicando? No porque te está cayendo a tu corazón, pero porque está cayendo aquí. Al mismo tiempo está cortando aquí y está cortando allá. Porque solamente por la palabra de Dios puede ser uno salvo.
Le voy a leer un poquito más en el verso 10 de San Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Esta palabra estaba en el mundo. ¿Sabe por qué estaba en el mundo? Antes de que hubiera hombre en este mundo, había palabra de Dios. Dios en su creyendo, haciendo el mundo, abrió su boca y dijo, haga luz. Miró sobre la tierra que había hecho y dijo, hágase toda forma de animal, toda forma de árbol, toda forma de planta. Y todo eso empezó a hacer, pero la palabra de Dios estaba allí. Estaba allí en el principio, es lo que leemos. La palabra de Dios estaba allí en el principio. Estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. Esto no es una cosa solamente del pasado, pero todavía es cierto en el día en que usted y yo vivimos. ¿Cuántos están oyendo palabras de Dios ahorita? Están en el mundo, pero no lo conocen. ¿Cuánta gente está muriendo ahora y yéndose a un infierno? No porque hay falta de palabra. La palabra de Dios está en el mundo, pero no la conocen. ¿Saben por qué no lo conocen? Porque están viviendo en una vida de tinieblas. Están en lo oscuro y no lo hallan. Pero Dios dice que la palabra de Dios va a ser predicada, porque cuando oyen palabras de Dios es como se prendió una luz. El hermano Luna lo he oído ya años que nos ha dicho eso, que nos ha dicho, cuando vine a Dios, dice, yo vi una luz. Yo vi una luz. No todos vemos una luz así. Unos abrimos nuestro corazón, nuestra vida al Señor espiritualmente. Pero Él dijo que vio una luz. Muchos han visto luz. Pero lo hayas visto en el espíritu o lo hayas visto físicamente. De todas maneras es luz. Y de todas maneras Él abre la puerta para salvación. Es lo que hace el evangelio. El evangelio que estamos predicando nos da luz en la vida donde estamos. Allí donde estás oyendo esta escritura, quizás está en el carro, quizás estás en la casa, quizás están aquí, no importa. La luz, dice, estaba en el mundo. Por donde quiera que haya mundo, está el evangelio. No importa en qué situación te encuentres. No importa en qué problema tengas. Si tú oyes esta palabra y permites que el Señor entre a tu vida, va a haber una luz que te va a dar una iluminación para que puedas ver, para que puedas conocer en dónde estás, para que puedas ver tus males, para que puedas ver tu pecado y digas, no sabía yo que este era pecado. Porque sin la palabra de Dios, sin ley, no podemos saber que es pecado. Acuérdense, mis hermanos, mis hermanas, cuando antes de que vinieran al Señor, ustedes pensaban que era mal tomar, ¿verdad que no? Pensaban que era mal andar allá de vagos, no lo pensaban mal. Una droga, ni lo pensabas doble, porque no era mal. Adentro de nuestra cabeza, nadie podía pensar, esta cosa es mal. Pero cuando viene luz y estamos en un cuarto de luz, ¿verdad que sí? Podemos ver.
Está más fácil hacer una cosa mala en tinieblas que en la luz. Porque si andas en tinieblas, piensa uno, nadie me está viendo. Aunque Dios te esté viendo, pero uno piensa, nadie me está viendo. Pero aquí en la luz, ¿verdad que nos vamos a portar bien? Si estamos en la luz de Dios, nos vamos a portar bien. Nos vamos a portar como cristianos, como que Cristo vive adentro de nosotros. Porque ya no estoy en tinieblas. Les doy mi testimonio. Porque yo no conocía a Dios. No era nada para mí, hermana, robarle su bolsa. Es mía. Porque estaba en tinieblas. Pero ahora vivo en luz. Ahora si me hallo su bolsa, muy apenas la voy a tentar. No quiero que vaya a pensar que metí mano ahí. ¿Verdad? Muy apenas, porque estamos en luz. Entonces les estoy predicando a ustedes que están en luz. Dios nos está viendo. Pórtense bien. Háganse bien, porque dice la palabra, Él estaba en la tierra, estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Pero ahora sí lo conocemos. Ahorita sí lo estamos conociendo. Dice en el verso 18, a Dios nadie lo ha jamás visto, mas el único Hijo ingénito, Él es el que nos da de conocerle. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el Dios todo grande y poderoso? Pues la palabra de Dios es la palabra también del Hijo de Dios. Y si no recibimos la palabra, entonces ¿cómo lo vamos a conocer? Dice, nadie ha visto a Dios. Lo que nos quiere decir eso es espiritualmente o físicamente, nadie lo ha visto. ¿Sabes cómo puedo decir que he visto a Dios? Porque he visto al Hijo. Porque he visto la palabra. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces no podemos conocer a Dios si no conocemos la palabra. Este es el camino. Este es la verdad. Este es el modo de vivir. Entonces la palabra nos ha dado de conocer una escritura más. Y el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el único ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra de Dios. Habita entre nosotros. ¿Quieren conocer a Dios? Tienes que conocer esta palabra. Por medio de esta palabra, sea que tú la leas, sea que alguien te la lea por ti, sea que alguien te lo predique, sea que alguien esté hablando, pero tienes que recibirla de una manera. Si vamos a conocer al Padre, vamos a conocerlo por la palabra de Dios. Porque dice, la palabra de Dios fue hecha carne, habitó entre nosotros. Y el verso 19 dice, y lo conocemos porque el único Hijo de Dios nos da de conocerlo. Y el único Hijo de Dios fue el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Conocen la palabra de Dios?
o todavía vivimos en tinieblas. Si viven en tinieblas, tienen que oír la palabra de Dios. Porque la palabra predicada de Dios nos abre los ojos, como cuando uno prende una luz, un foco en un cuarto de tinieblas. Mientras que la luz esté apagada, vamos a andar nomás queriendo saber el camino, tentando esto, tentando cosas que no debemos de tentar, touching things we're not supposed to touch, going places we're not supposed to go. Vamos a lugares donde no debemos de ir, tocamos esta cosa, ya vemos esta otra cosa. Si cuando abras tu tableta o cuando abras tu teléfono y tu corazón te lleva a unos lugares que no debes estar viendo, es que todavía estás viviendo en tinieblas. Porque cuando la luz se prende, nos da vergüenza, brother. Si yo sé que me estás viendo, no voy a hacer cosas malas. Un santito voy a hacer. Porque me estás viendo. Y cuando la luz está prendida, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo todo el tiempo. Pero si no estamos en esa luz, vamos a hacer lo que queremos hacer, lo que nos importa. Vamos a hacer. ¿Estás en tinieblas o estás en luz? Tú júzgate a ti mismo. No necesitas un juez. Yo no necesito que este hermano o este hermano me digan, hermano, ¿sabes qué? Sé que estás viviendo esta vida, esto. Si estoy viviendo esta vida, yo lo sé. No necesito que me lo digan, bien lo sé. Y ustedes que me están escuchando, bien lo saben en dónde están. Y el Señor nos saca de esas tinieblas a su luz maravillosa. Y cuando estamos en la luz maravillosa de Dios, entonces la palabra dice que somos santos, nos portamos como santitos, como un santo. No hago nada mal. No hago nada mal. Hermana, si estamos aquí, usted piensa que yo voy a ser si usted me está viendo, ¿cómo voy a hacer algo mal? No voy a tentar su ropa, no voy a tentar su bolsa, no voy a tentar nada suyo. Hasta voy a meter mis manos aquí para que no piense mal. Mira, porque me está viendo. Estamos en luz. Hermano Julián, gracias hermano por tocando la música. Ahorita ya estamos cerrando, pero los voy a invitar, si gustan, orar una oración conmigo. Dicen, pues yo he estado portándome como que estoy en tinieblas, haciendo cosas que no debo de estar haciendo. No es muy tarde para pedir perdón. Entonces les voy a pedir que oren conmigo. Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces, Señor, las cosas que he estado haciendo. Te pido, Señor, que me perdonas. Señor, lávame en la sangre de Cristo. Señor, si he hecho mal, enséñamelo para pedir perdón. Enséñame mis mal, Señor. Enséñame mi error, Señor. Y lávame en tu sangre, Señor. Enséñame el camino de Dios. Y si no han sido bautizados en el nombre del Señor, les pido, hablen. Los podemos bautizar en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados. Todavía tenemos tiempo, pero no mucho tiempo. El tiempo
rápidamente se está acabando. La ventana de oportunidad de salvación se está cerrando. Si me están viendo, oraron eso, háblenle al pastor y los podemos bautizar. Tenemos un tanque de bautismo en la iglesia, o aquí afuera podemos poner un tanque también y los bautizamos. Pero hagan ese cambio este día, no se esperen hasta mañana. El Señor los bendiga. Los esperamos ver el domingo por la mañana a las 10 de la mañana. El Señor los bendiga.